Ok. Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir. Vamos a seguir, ahora que lo tenemos fresco, que nos hemos dado la paliza viendo por una vez, aunque sea, eso tan famoso de Sócrates, viendo cómo es una especie de un preludio de Jesús, de alguna manera, quizá mucho más claro que muchos de los profetas o de las religiones, otras, que si judíos, que si no sé qué, que se habla mucho de... Y en realidad, y no soy yo quien lo dice, ¿no?, sino esta misma Simone Weil, que ella decía, no, pero mira, los griegos son como un antecedente ahí muy chupi de esto. Y bueno, y pues seguimos aquí, gracias, hablando con Clau y con Ana de Venezuela. Clau desde Argentina, yo desde España. ¿Y tú, Clau, qué tal allí? ¿Has podido sobrevivir aún después de tantas? Sí, una ducha de agua fría y acá viendo mis creaciones, me creé mi propio sauna. Hay gente que paga para transpirar y estoy yo así, acá gratuitamente. Sí, estás ahí torturada, pasando calor. Y tú, Ana, más fresca. Todavía el clima está rico. Apenas acaba de salir el sol. Y para mí está perfecto. O sabroso. Bueno, pues vamos a darle un repaso al artículo de la Wikipedia y teniendo en cuenta lo que hemos hablado y la verdad divina como hemos hecho antes, pues ya veréis qué divertido. Porque, bueno, aquí tenemos este busto tan feo. También teníamos en el anterior vídeo aquella estatua tan graciosa con el señor este, se supone que Sócrates. Fíjate, nace en el 470 a.C., muere a los 71, 399, como sabemos, en esa condena por supuestamente no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud, o sea, imaginaros. Bueno, entonces yo lo leo tranquilamente, pero si queréis leerlo tú, Claudia, que te va bien el internet también. Ana está teniendo algunas dificultades, pero nos oye bien. Pero cuando ella habla a veces se corta un poco, pero ¿cómo lo ves tú, Claudia? ¿Quieres que lea yo? Por asegurar nomás, porque yo tuve una fuga hoy, pero por asegurar, yo no tengo problema en leerlo tampoco, aparentemente. Estoy bien, no tengo problema. Si os sirve para concentraros más y inspiraros más, lo podéis leer. O si sirve que yo lo lea para inspiraros más, pues lo leo yo. Pero, bueno. Leo y vemos qué pasa. ¿Sócrates tiene tilde ahí? ¿Siempre tuvo? Sí, siempre tuvo, en la O. Sócrates. ¿Sabes qué pasa, Iván? A mí me tapan los avatares por la disposición horizontal del teléfono. Veo los avatares y veo una parte nomás ahí. Sócrates en griego, o sea, tendría que estar más, no sé si es la palabra abajo o arriba. No, sí. Ahí ya todo el tiempo me va a tapar. Sí, por la disposición, el tamaño de la letra hace que... El tamaño es muy grande. Claro, ahí. ¿Ahí qué? Ahí, eso veo. Ahí yo ahora empiezo a ver el texto. Sócrates, en griego antiguo. Ahí no, eso no lo leas. Sí. Claro. A partir de aquí. Muy bien. Atenas nace, sería ahí ya me tapó una palabra. Eso ya lo hemos visto, eso pasa de ello. Fue un filósofo. Ok, fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Otros discípulos suyos son Antístenes, Aristipo y Esquines. Aristipo parece que no tiene título. Sí. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Detalles de su vida son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Jenofonte. En los diálogos de Platón,
se encuentran los relatos más completos de Sócrates que han sobrevivido desde la antigüedad. Sin embargo, quedan preguntas con respecto a la distinción entre el Sócrates de la vida real y la representación de Sócrates platónico. O sea, la representación platónica de Sócrates. Ok. Pasó gran parte de su vida generando páginas de libros con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando. Bueno, esto parece raro, esto parece que a lo mejor está mal traducido, esto de generando páginas de libros con todo el mundo en Atenas, esto no tiene sentido. Pero bueno, vamos a seguir, que hay otras partes más chupis. Claro, yo siento un poco que es lo que vimos en el video anterior, que generando como texto, por decir, como que se escribió mucho sobre esta actividad principal que él tenía, de ver si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando. Sí. Especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. En su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad, quienes veían a los sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad y moral de la ciudad, y fue condenado y ejecutado en el 399 a.C. Una consulta personal, Iván. Sí. Es la cuna de la filosofía, pero al mismo tiempo la filosofía se convierte en una amenaza por, digamos, por esta cuestión de interrogar constantemente, de cuestionar la realidad. Habla en general, digo, no habla solo de Sócrates ahí, como que acá dice, quienes veían a los sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad, como que excede a Sócrates. Sí. ¿Se entiende, no? Fue condenada, digamos, la práctica en sí de cuestionar. O con él fue como, vean lo que les pasa si se preguntan mucho. Algo así. Estaría bajo la sospecha de la gente, siempre, supongo, estos... Es que había mucha variedad. Es que aquí es un poco, que yo, por lo que yo sé, que está hablando muy rápidamente. Sí. Ah, bien, claro, sí, sí. Sí, bueno. Que, bueno, Seguimos. es que ellos tampoco sabemos... Fíjate cómo lo ha caracterizado al principio del diálogo que hemos leído antes. Estás Claro. aquí presente y hemos estado presenciando este gran discurso de Hipias, esta demostración, estas cosas de los sabios, de los sofistas, no sé qué, pero ahora que estamos unos pocos, que amamos la sabiduría y que podemos así regodearnos en los detalles y pensar más y pues casi como que amamos la verdad, por así decir, o lo parece, o sea, que somos filósofos o queremos, o qué es esto, o vamos a ver lo que pasa, entonces nosotros vamos a hablar, ¿no? Y, o sea, que ellos mismos lo diferencian las dos cosas. Claro, 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 la intimidad. Claro, pero Sí. mucha gente que estuviera fuera de esos ámbitos, pues imagínate, soldados del ejército, no sé qué, que no todos ellos tendrían el mismo respeto, ni habrían pagado a sofistas para recibir clases de... O sea, si hay especialización, pues imagínate, claro, y el poder, depende de quién lo tenga, los puede meter a todos en el mismo saco, claro. Pero sí, ahí yo no recuerdo ahora muchos detalles, aunque he estado leyendo un poquillo, pero ahora a lo mejor nos da más detalles. Bueno. He preparado aquí el diccionario para que miremos cosas si queremos también. Vale, Sócrates dice, dale. Bueno, Sócrates es una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general.
Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es un modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático. Vale, un momento. Ujú, Vamos a buscar, que esto es muy, dialéctico. muy interesante, ver por lo menos la definición una vez en la vida bien. Aquí la definen como parte de la filosofía que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y maneras de expresión, sucesión ordenada de verdades o razonamientos que se derivan unos de otros. Método de razonamiento, como hemos visto en el diálogo de Platón, en el Hipias este menor, enfrenta posiciones diferentes para confrontarlas y extraer de ellas la verdad, pero fíjate cómo es todo muy emocional en el fondo, ¿veis? Y era el tema de sacar que Hipias sintiera la fachada, ¿no? Y cuando nosotros lo hemos hecho, lo hemos reducido todo a una materia libresca y ves como todo el énfasis en razonamiento, no sé qué. ¿Veis? Claro, sí, sí, como hace Jesús en el video que dice lógica, emociones y verdad. Claro, uno ve la trama ahí, perfecta. Y porque si miramos aquí, a ver si lo... Esto viene del griego directamente. Fíjate que dialecto es una palabra, ¿no? Cuando van en femenino se sobreentiende técnica, tecné, que está en griego tecné. Técnica y sobre todo arte, traduciéndose entonces dialéctica por el arte del discurso. El prefijo dia es a través de, y lectos es un participio del verbo lego, que significa escoger en voz activa y conversar en media o pasiva. Es que estos verbos griegos son como muy complejos, creo. Y que en la forma de participio es lo escogido para decir lo decible, decible. O sea, tenemos por un lado el participio, que es ya el objeto para sí más muerto, lo decible, lo escogido, y luego voces, la vida del verbo, ¿no? Que son una vida activa, escoger, y en medio pasiva es conversar. Tendría en su forma neutra lectón, un significado similar a logos, que es uno de los grandes conceptos ahí que tiene siempre, que también deriva del lego, pero con un grado no sé lo que dice ahí, del original europeo, la raíz, leg, pensamiento, palabra, bla, bla, bla. Y aquí luego tienes, fíjate, el léxico viene de lo mismo, parece. La dialéctica es el método que emplea Platón en sus diálogos para llegar a enunciados verdaderos. Fíjate cómo eso es falso en el diálogo que hemos visto. No es que quiera llegar a ningún enunciado verdadero, es como quiere que lleguemos a la verdad universal. Quiere realmente que sintamos y que seamos justos, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. ¿Ves cómo eso es falso? Fíjate, en las universidades medievales formaba parte del trivium, que era el conjunto de 3 disciplinas metodológicas de estudio ineludible para cualquier saber: gramática, retórica y dialéctica. Mm, Bueno, esto en la página de etimologías de Chile, que tiene algunos artículos muy, muy entretenidos, muy, muy bonitos, yo creo, en el... Y bueno, es este tema, el modo dialéctico de indagar, hemos llegado ahí, conocido como el método socrático, si quieres seguir. O método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales clave, tales como el bien y la justicia. La historiografía tradicional divide el conjunto de los pensadores anteriores a Sócrates, a excepción de Demócrito, como presocráticos y a los influenciados por Sócrates en socráticos mayores, Platón y Aristóteles, y socráticos menores, megáricos, cínicos y cirenaicos. Qué Sí, raro. sí, ahí los griegos tienen unos nombres, todos los que podamos imaginar, de divertidos. Vale, cuando quieras te turno, tú dale. Dale. Biografía. Primeros años. Nació en Atenas, donde vivió durante los 2 últimos tercios del siglo V a.C., la época más espléndida en la historia de su ciudad natal y de toda la antigua Grecia. Fue hijo de Sofronisco, ahí ya me tapó el avatar, Sofronisco,
Sí. Sí. De profesión cantero. ¿Cantero? Que Estos, hace los de las sacan piedras del suelo. Sí. Motivo por el que en su juventud lo llamaban Sócrates, hijo de Sofronisco. Y de ¿cómo se pronuncia? No, de F. Fenáreta. Sí, tal cual, ¿no? Fenáreta. Fenáreta. Comadrona, emparentado. Uy, se te ha ido la voz. Emparentados con Arístides el Justo. ¿Estás oyendo, Clau? Ahí hemos dejado de oír. Algo le pasó que se le volvió a llegar su señal. Ahora le volverá, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, si quieres volver a salir y volver a entrar, Claudia, por si eso soluciona, porque parece que es tú. No te oímos. Yo creo que es la cuestión del internet. Vale, ha salido. Vamos a volver. Sí, se le habrá ido un rato. No, se ha ido. A ver si está escribiendo por algún lado. Ah. Dice que quedó sin internet. Bueno, Ana, ¿qué tal? Tienes que desilenciarte. Ana, ¿me oyes? Te oigo perfecto, Iván. Vale, pues ella dice que no tiene internet. Bueno, pero la esperamos, di tú lo que te parezca, o nos vamos a escribir en inglés. A mí lo que tú me digas está perfecto. Bueno, ya que hemos empezado podemos leer el texto, pero bueno, es una pena por un lado, pero Claro. Pero mañana ya haríamos otra cosa si Lo del inglés. Claro, eso es que es más... Me parece, yo estoy emocionada. Sí. Lo que tú dispongas, eso, consideres tú que lo demás nos esperamos. No sé, o también le habrá pasado alguna cosa más y luego ya nos contarán, no sabemos. Vale. Qué lástima. Bueno. Bueno, yo qué sé, pues nada, seguimos ya que, según Plutarco, entonces, cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad
ni reprimirle sus impulsos. O sea, fíjate como aquí ya hay intervención de desencarnados. ¿Ves qué gracioso? Si esto es cierto. Entonces, tú no te silencies aunque haya ruido, da igual. Es que el perro está fuerte, intenso. Sí. No, pero da igual porque tenemos que hacer el... O sea, hay que conversar un poco. Tú deja al perro que haga lo que quiera. Entonces, eso, fíjate, aquí los desencarnados ya actuando a tope. A través de un oráculo. Pero un desencarnado bueno, ¿no? O sea, Sí. todo lo que es la astrología y la adivinación es parte también de los desencarnados, ¿verdad? Claro. Ah, y las cartas y leerse la mano y todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Pero en general, seguramente de caminos del amor natural. Sobre todo antes de Jesús, pues imagínate todos los desencarnados queriendo ayudar a la gente para que aprendan. Claro. Pero eso ya no aplica si estás en la verdad divina, estás buscando adivinadores, ¿verdad? O sí, o cómo. No, bueno, claro. Y eso, como el amor de Dios lo transforma el alma y no hay nada más grande que eso. Entonces, Claro. hacer el énfasis en la guía astrológica es un poco, bueno. Entonces dice, no obstante, ni Jenofonte ni Platón mencionan esta intervención del oráculo, lo que hace pensar que pueda ser una tradición popular muy posterior. Bueno, voy a ver si ha dicho algo. Vale, no viene aún el internet, dice. O sea que puede escribir, claro, por un lado escribe con unos pocos datos y luego es que para la conexión a esta depende del wifi. Sí, total. Vale. Entonces, Bueno, recibió una educación tradicional, literatura, música y gimnasia. ya se fue. Más tarde se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Al principio, Sócrates siguió el trabajo de su padre, realizó un conjunto de estatuas de las tres gracias que estuvieron en la entrada de la Acrópolis hasta el siglo II a.C. Fíjate, así que llegó a hacer unas estatuas y todo. Sí, un escultor. Sí. Bueno, no sé si entonces le esperamos un buen rato a Clau o cómo. Vamos, yo creo que vamos siguiendo, pienso. ¿Vamos qué? Que sigamos Sigamos y ya está. viendo. Sí, ¿qué más? Pues? Vale, tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones sobre la física y la moral. Fíjate, este cuadro muy patético, Xantipa, creo que era el nombre de la mujer de Sócrates, vertiendo sustancias de desecho en Sócrates. Porque como que había una leyenda de que se llevaban muy mal, ahora lo va a contar. Sí, creo que lo leí. Se casó con Xantipa, que era de familia noble. Según una tradición antigua, trataba muy mal al filósofo, aunque en realidad Platón muestra, al narrar la muerte de Sócrates en el Fedón, una relación normal e incluso buena entre los dos. Vida política y militar. Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, sirvió como hoplita con gran valor en las batallas de Potidea, en el 432, bla, 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 Delio y Anfípolis. ¿Qué es hoplita? Como un capitán, un general. No, como un soldado. Está claro, ahí está Claudia, qué chévere. Un soldado, sí, algo así. Soldado. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podría servir mejor a su país
dedicándose a la filosofía. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona, que parece un poco como el retrato ese que hemos visto de la Wikipedia, que es este. Ajá. Ay, me cae bien. Ajá. Su figura era motivo de chanza, o sea, de mofa, ¿no? Alcibíades lo comparó con los silenos, los seguidores ebrios y lascivos de Dioniso. Platón consideraba digno de ser rememorado el día en que le lavó los pies y le puso sandalias. O sea, parece que Platón, el discípulo de Sócrates, hizo eso con Sócrates, dicen aquí. Y Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. O sea, como que Sócrates, ¿por qué? Porque llevaba siempre la misma capa y era tremendamente austero en cuanto a comida y bebida. Muy virtuoso, ¿eh? Desde muy joven llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que salpicaba sus tertulias con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas, a quienes les preguntaba sobre su confianza en las opiniones populares, aunque muy a menudo él no les ofrecía ninguna enseñanza. Hemos visto esa actitud ahí en el diálogo. Iván. Sí. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, él no les ofrecía ninguna enseñanza. Esto como parece paradójico, ¿no? Oye, ¿desde cuándo has podido entrar? Hace ratito yo te dije, está claro, ¿sí? No me oíste. Sí, claro. Qué chévere. Cuando haces la llamada, así como antes, Ana, ¿te acordás que entraba? Y yo decidí probar, y esperé un ratito igual, vino en internet, y esperé un ratito, entré, después digo, a ver si no me estaba engañando. Y después dije, voy a probar, si está la llamada y era la original, va a decir unirme. Y ahí entré, sigilosa. No, por si quieres. Estaba, no, estuve escuchando desde que no se interesó en la política, ahí, esa parte. Vale. De que no, y que le importó la filosofía. No, decía que suena, a menudo él no les ofrecía ninguna enseñanza. Yo percibo un poco con lo que vimos, estamos remontando, no sé si lo hicieron ustedes, pero digo, estamos remontando a la experiencia del video anterior, donde entramos en un diálogo de Sócrates escrito por Platón, ¿está bien? Sí. Que atestigua aparentemente esa interacción. Y hablo de que, bueno, uno descubre un Sócrates, así como lo vemos acá, digamos, trascendente su presencia, pero al mismo tiempo muy humilde. Entonces, calculo que esto de contradictorio suena, ¿no? Que ha hecho tanto, hay un antes y un después, un tiempo presocrático y socrático que, bueno, entonces dice uno como que no ofrecía ninguna enseñanza, pero interpreto esto como hace Jesús cuando Jesús quiere correrse de esa asociación que hacemos siempre de la verdad, que Él es la verdad. Que si bien él explica, digamos, esa afirmación y ya lo vimos, pero que la verdad es una y es como que la única tarea, por decir, percibo yo en esto, de Sócrates es de señalar el error, como lo vimos, para que vos puedas ver la verdad si desearas, si quieras, hoy vimos, ¿no? Sí. Si es, hay un concepto mental de enseñanza y qué mayor enseñanza que lo que tú has dicho de que partió en tres en los tiempos, igual que lo ha hecho Jesús, pero Jesús de una forma ya más abriendo los planos espirituales que no, o sea, los planos celestiales. O sea, imagínate qué enseñanza es partir
el mundo, como lo hizo Sócrates también. O sea, si no te vale esa enseñanza, me dirás tú. No les ofrecía ninguna enseñanza. Pues la humildad es que es el ejemplo lo que enseña más. Exacto, exacto. O sea, eso quería decir, porque realmente esto no, a menudo no les ofrecía ninguna enseñanza de esto, que no se instalaba como a sermonear o a hacer esas cosas, la jactancia que sí tenían sus congéneres ahí, sus pares, de tener la sabiduría, que era lo que él justamente cuestionaba, ¿no? Claro, ese es el tema. Ujú. Bueno, entonces ahora dicen el juicio y ahí nos remite a otros artículos de la Wikipedia donde se trata más extenso al parecer, pero también a dos diálogos donde hablan del juicio. Platón mismo escribió, y Genofonte también, en el que se llama Apología, pues sobre el juicio. Dice, aunque durante la primera parte de su vida fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió, sin embargo, la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba la nueva postura que tomó él frente al Estado ateniense y la religión establecida. O sea, fijaos, es el mismo gesto, ¿no? Que cualquier profeta, muchas veces los mismos judíos mataron a muchos profetas suyos, era lo normal, y luego con Jesús pues siguió pasando lo mismo. Entonces, principalmente en contra de las creencias metafísicas de Sócrates, que planteaban una existencia etérea, sin el consentimiento de ningún dios como figura explícita. Qué raro, Claro, ¿no? ningún dios de los que ellos querían. Que esto es una batalla de desencarnados. O sea, fíjate, porque estos dioses de la ciudad griega, pues ahí detrás estaban, además de simplemente manejos de heridas emocionales y adicciones, pues quizás unos desencarnados muy concretos, quizás enemigos de los que hablaban a través de los oráculos de Delfos y de todo esto, que lo de los oráculos pues era eso, un desencarnado canalizado seguramente no a través de un medium. Pero claro, y luego había muchos, y esto de los desencarnados que quisieran que la gente creyera en unas ciertas cosas. Pero esto Claro. en el 399 es acusado de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Que es un poco lo que te dirían hoy, si te metes ahí con los políticos que vimos el otro día con Clau en el vídeo. Eso es lo que ellos piensan que es la democracia o el bien, un sistema político bueno. Y este señor, que fíjate lo que estaba haciendo en esos diálogos, pues ya me dirás tú. Vaya, ¿qué principios, no? Serían esos. Por el contrario, Sócrates se manifestó devoto de los dioses y no pretendía introducir nuevas deidades, a lo cual manifestó, ¿cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Aquí está hablando de su conexión con un espíritu. Aparte de que él tendría la conexión con la conciencia en el alma también, con su propia alma. Por otro lado, que la divinidad sabe de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere, tal como yo lo digo. O sea, ese hecho que la divinidad anuncia, que ya sabe, eso es lo que yo digo, dice, pero es que eso también lo dicen todos y también lo creen todos. Claro, y ahí dice, ¿a quién quiere? Que anuncia con señales, ¿a quién quiere? O sea, como que a quien quiera, o sea, no es algo, tal como yo lo digo, o sea, está abierto, disponible, Sí, no ¿no? hay nada. Que es lo mismo que él dice, o sea, esto es lo mismo que él dice y ya está, o sea. Vale, pero mientras estos llaman a augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncia las señales, yo lo llamo genio divino y pienso que al llamarlo así me expreso de manera más veraz y piadosa que los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Ahí le pegó con un palo.
O sea, yo llamo, ellos, ahí había, pues está hablando, él como que parecía que estaba unificando la comprensión de lo espiritual de alguna manera, porque aquí habla de augurios, aquí sobre estas frases y todo esto habría que saber mucho más y esto ha sido escrito millones de libros sobre cada cosa de estas cuestiones, pero, o sea, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncian las señales, pero yo lo llamo genio divino, que quizás estos tenían el concepto este de, vamos a ver si viene la Wikipedia, quizás está ahí con ese del genio divino está refiriéndose a los daimones, que es una divinidad indeterminada, por ejemplo, en Homero, y cuando se aplicaba a la vida del hombre, equivalía a la fortuna, a la suerte, a un genio protector. Fíjate, o sea, que está en todos estos conceptos está el espíritu guía, que en ese momento de Sócrates no había guías celestiales en el camino del amor divino, eran todos... pero fíjate qué de cosas, también el destino, la fatalidad. Y fíjate esto qué bonito. A ver si lo puedo subir de tamaño. No sé qué pasa aquí. No. Uy. Ahí me pasó. Fijaros esto. Para Hesíodo, los hombres de la Edad de Oro se habían convertido por voluntad de Zeus en démones que protegían a los mortales. En Hesíodo, que es uno todavía más antiguo, es como el que tiene un libro famoso, lo de los trabajos y los días, aquí sí que preserva esto de la Edad de Oro, es una resonancia de lo de Amón y Amán, de que las almas empiezan no degeneradas y al inicio la tierra la heredan eso, un alma completa, almas gemelas, Amón y Amán, dos personas, y la Edad de Oro se refiere a una edad eso, donde no había pecado, digamos. Y fíjate, los hombres de la Edad de Oro se habían convertido por voluntad de Zeus en démones protectores, ¿no? Bueno, cuando en realidad muchos de ellos, como sabemos cómo nos contó Jesús, se habían convertido, sobre todo la mayoría, en desencarnados negativos, ¿no? Seguramente. Pero claro, siempre había algunos que con mejor condición en amor, ¿no? Enseguida los empezaría a ver, aunque fueran menos, y en las peores épocas de la Tierra, muy pocos en comparación con los desencarnados que influyen sobre la Tierra más fuerte, ¿no? Entonces, fíjate, los pitagóricos distinguían entre dioses, démones, héroes y hombres. Fíjate, aquí esto podríamos incluir, podríamos pensar que quizás dioses serían de plano 6, por ejemplo, desencarnados que ya han llegado a la condición de perfección natural, démones ya más indeterminado, desencarnados que podían ser positivos o negativos, o quizá positivos de plano 2, plano 3, y héroes y hombres, y más tarde Platón en el banquete definió un demon como un ser intermedio entre mortales e inmortales, puesto que debía transmitir los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. O sea, un guía. Dentro de esta concepción platónica, las principales funciones de los démones eran servir de guías a los hombres a lo largo de su vida y conducirlos al Hades en el momento de la muerte. Aunque bueno, hemos visto que el Hades era el inframundo. Pero claro, conducirlos al Hades es como quien dice acompañarlos en la condición de su alma, ¿no? Fuera la que fuera. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, ¿no? La época en la que se estaba viendo la conexión. Sí. Lo que no entendí es, cuando terminó la cita de Sócrates, que atribuían eso a las aves.
¿Por qué ponen como un ejemplo? Como que rebajás Sí, voy a tipo, vamos a ponerlo aquí en este está. formato otra vez. Y hemos visto esto ya, el aspecto del juicio, estamos aquí. Sí. ¿Cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Que bueno, aquí, vete a saber, la traducción indica como mucha entrega de la voluntad, esto no es armónico, pero hay que matizarlo, ¿no? Que podría ser guías que le facilitan estar en su alma para sentir la verdad, puede haber mucho tipo de cosas, ¿no? Él no tendría por qué estar entregado completamente a alguien que le decía lo que hacer, aunque sería muy normal eso. Cuando alguien tenía un buen demonio, tenía esa... Es que esto es un concepto que tenían ellos. Esto de la... Fíjate, la eudaimonia, es como bueno. O sea, este concepto de ¿os surge alguna otra palabra? Por ejemplo, eugenesia, hacer la ciencia de cómo generar bien, de cómo fabricar bien una raza. Eugenesia de los animales, ahora, o los eugenistas de los seres humanos. Entonces, es un término griego comúnmente traducido como felicidad, bienestar o vida buena. Y fíjate qué bonito, porque si lo interpretas literal, es tener buenos guías, tener buenos demones. Fíjate lo que había en la antigüedad de espiritualidad así, o sea. Y también se ha propuesto florecimiento humano o prosperidad como su traducción más precisa. Etimológicamente se compone de las palabras eu, bueno, y daimon, espíritu. Es un concepto central en la ética y filosofía política griega clásica, junto con los términos arete, la virtud o excelencia. La virtud de excelencia están definiendo el arete, que es formas de... No hay traducción porque no existe traducción precisa de nada, y también la frónesis, a menudo traducido como sabiduría práctica o ética. Fíjate que esto lo podríamos asimilar a la distinción que hace Jesús de moral, esta parte, y la ética. Esto sería más moral, más del alma, más elevado en el sentido de que el alma gobierna, y una frónesis ya menos. Bueno, esto así de bote pronto, ¿no? En las obras de Aristóteles, la eudaimonía designa el mayor bienestar humano. La consecución de este sería el objetivo de la filosofía práctica, que da lugar a un proyecto filosófico que busca investigar y también experimentar qué es realmente y cómo puede lograrse. Entonces, la discusión sobre el vínculo entre la virtud de carácter, la ética, arete, o como se diga, y la felicidad, eudaimonía, es una de las preocupaciones centrales de la ética antigua y un tema de muchos desacuerdos. Como resultado, hay muchas variedades de eudaimonismo. Dos de las formas más influyentes son las de Aristóteles y de los estoicos. Aristóteles considera que la virtud y su práctica son el componente más importante de la eudaimonía, pero también reconoce la importancia de los bienes externos como salud, riqueza y belleza. En contraste, los estoicos, en la antigüedad, consideran a la virtud como necesaria y suficiente para la eudaimonía y, por lo tanto, niegan la necesidad de bienes externos. Estos estoicos, de ahí ha venido el adjetivo que se ha quedado, pues ahí eran como muy negadores de... Sí, muy en plan... Bueno, ¿cómo decirlo? Yo la asocio a rigidez, sí, no, sí, una postura intransigente. Si leemos la definición directa es eso, es el fuerte, sereno ante la desgracia. Es este tema de defender eso, el autodominio, la serenidad y la felicidad de la virtud, fortaleza de carácter ante la adversidad y el dolor,
Lo que pasa es que se pasaban de... O sea, el énfasis no estaba en el amor realmente. Pero bueno, o sea, habría que ver. Esto, si os acordáis, os puse, hay gente que vende acompañamiento, que vende autoayuda bajo la etiqueta de estoicismo, y os puse una imagen de uno que hablaba de cómo manejar la ira, ¿no? Y era como no había que sentir, ¿no? Y así. Ah, sí, sí, Es en ese recuerdo. sentido, o sea, los estoicos es muy... Claro, ahí está. Lo asocio, eso, es ese camino de la autosuficiencia alejándose de las emociones, en el fondo, Claro, claro. en gran medida. Sí, sí. Si los, Claro, la fortaleza justamente, lo contrario a la humildad sería. Ajá. sí, lamentablemente En ese ha terminado siendo muy así. En muchos parece. Entonces, fíjate que claro. dice, la definen así: el bien compuesto de todos los bienes, una habilidad que basta para vivir bien, perfección respecto a la virtud, recursos suficientes, bla, bla, bla. Bueno, vamos a seguir, si no os pierdo por aquí. Entonces, decía Sócrates, por otro lado, que la divinidad sabe ya de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere, tal como yo lo digo. O sea, esto es lo mismo que yo digo, que la divinidad sabe de antemano y vosotros también lo decís y lo anuncia con señales. Joder, eso lo dicen todos y lo creen. Pero mientras estos llaman a augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que anuncian las señales, yo lo llamo genio divino, y pienso que al llamarlo así me expreso de manera más veraz y piadosa que los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Aquí se está metiendo con gente que, pues que haga eso, que endiose las cosas naturales y ese tipo de cosas. El ave fénix. Sí. Sí, seguramente. Entonces, restos de la prisión estatal extramuros del Ágora de Atenas. Y es esta imagen que aquí no se ve. Pero bueno, eso no. Aunque la causa de fondo para llevar a juicio a Sócrates, según Genofonte, fue que éste abrió sus puertas como discípulo a Critias, quien, como otros discípulos de Sócrates, fue miembro de la facción proespartana, luego denominada los 30 tiranos, quienes se hicieron con el poder de Atenas tras la guerra del Peloponeso y fueron acusados de matanzas y vaciamiento económico por sus enemigos demócratas. O sea, que Sócrates había... ¿Veis? Entonces son guerras de poder entre desencarnados y gente, ¿no? Abrió sus puertas a Critias, Critias es el nombre de uno de los diálogos de Platón, si me acuerdo bien, que es un personaje que aparece retratado también, igual que Hipias. Pero este era proespartano, que luego denominaron los 30 tiranos, y se hacen en el poder en Atenas. Fueron acusados, bla, 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 por los enemigos demócratas. Entonces, la apología de Platón recoge lo esencial de la defensa de Sócrates en su propio juicio, una valiente reivindicación de toda su vida. Este es muy bonito de leer. Fue condenado a muerte, aunque la sentencia solo logró una escasa mayoría. Yo me leí un resumen, no sé si me lo he llegado a leer el diálogo este. La sentencia solo logró una escasa mayoría. De acuerdo con la práctica legal de Atenas, Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia de muerte del tribunal, proponiendo pagar tan solo una pequeña multa, dado el escaso valor que tenía para el Estado un hombre dotado de una misión filosófica. O sea, siempre estaba ahí, como vemos, de buen humor. También se hace mención que Sócrates pidió jocosamente que se lo podría condenar sencillamente invitándole a comer en los banquetes comunales, en alusión a que estos eran deplorables. Mira, es un niño insultante. Muy Ahí, molesto. ahí aprovechó a decirles más. Claro, el emperador está desnudo, decía él. Le molestaba, todo se enojaba. Tanto una como otra enfadaron tanto al jurado que éste volvió a votar en favor de la pena de muerte por una abultada mayoría. Sí.
Ahora se enojaron todos, sí. Los ¿Qué amigos de dijo? Sócrates propusieron pagar una fianza e incluso planearon su huida de la prisión, pero prefirió acatar la ley y murió por ello. Pagó sus últimos días con sus amigos y seguidores. Aquí les dio una lección súper fuerte. O sea, cuando eso de... o sea, tiene un discurso de eso. No sé si vendrá aquí citado, pero en plan, no, pero quiero respetar las leyes de la ciudad porque porque tenemos que ser eso, es como armónicos, en armonía con las leyes, por respeto a pues al orden. Es una cosa muy curiosa. Entonces, el envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y declarado culpable, cumplió esta pena en el año 399 a.C. Murió a los 71, aceptando serenamente la condena, método elegido por un tribunal que le juzgó por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud, como hemos visto. Según relata Platón en la Apología que dejó de su maestro, este pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir. A su muerte surgieron varias escuelas socráticas, ya que sus doctrinas eran interpretadas de manera diferente por sus discípulos. Así, junto a la Academia Platónica surgieron 4 escuelas socráticas menores: Cirenaica, Cínica, la de Élise, Eretria y la Megánica. Platón no pudo asistir a los últimos instantes y estos fueron reconstituidos en el Fedón, ese otro diálogo, según la narración de varios discípulos. Y aquí está el paso que describe los síntomas. Él paseó y cuando dijo que le pesaban las piernas, se tendió boca arriba, pues así se lo había aconsejado el individuo. Y al mismo tiempo, el que le había dado el veneno lo examinaba, cogiéndole de rato en rato los pies y las piernas, y luego, apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía, y él dijo que no. Y después de esto hizo lo mismo con sus pantorrillas, y ascendiendo de este modo, nos dijo que se iba quedando frío y rígido. Mientras lo tanteaba, nos dijo que cuando eso le llegara al corazón, entonces se extinguiría. Ya estaba casi fría la zona del vientre cuando, descubriéndose, pues se había tapado, nos dijo, y fue lo último que habló, dijo: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, dijo Critón. Mira si quieres algo más. Creo que esto es un sacrificio a este dios del que hablamos en uno de los vídeos con Ana sobre la medicalización, ¿no? Esta cosa del tema de la medicina. Esculapio. Sí. Ajá. Así que de cachondeo hasta el final. Y luego es que tiene un discurso también sobre, pero vosotros, ¿qué tenéis miedo de la muerte si no sabéis lo que hay? Entonces, era un discurso contra el miedo increíble. O sea, y entonces dice: así se hará, dijo Critón, mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta Sócrates ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre lo descubrió y tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró la boca y ojos. Este fue el fin. Quécrates, que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, el mejor... Este fue el fin. Quécrates que tuvo... Sí, está en un diálogo y está hablando con el Quécrates. Vale. Este es el fin que tuvo nuestro amigo, que es el mejor hombre, podemos decir nosotros, el mejor de los que entonces conocimos, y en modo muy destacado el más inteligente y el más justo. Posteriormente, en su honor y a modo de reconocimiento, la Academia Moderna de Atenas colocó una estatua suya en la entrada de la institución. Muy loco. Y fíjate cómo resuena esto con lo que luego ha pasado con Jesús, pero con Jesús ha sido con Jesús ha sido una distorsión de su mensaje, pero con Sócrates sí que tiene más verdad, ¿no? El principal legado de Sócrates es quizá su propia muerte. Un filósofo condenado a muerte por la democracia de Atenas por introducir nuevos dioses. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo, que ya hemos visto que esto tiene desde la verdad divina ya se ve lo que es bien, y es simple y es profundísimo y no es nada mental. Entonces,
que ya se puede intuir con otras espiritualidades, ¿no? O sea, pero ya con Jesús, el Jesús real ya es brutal. Entonces Sócrates describió el alma, la psique, como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabios o de locos, buenos o malos. Una combinación de inteligencia y carácter. Asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a la gente para luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. A esto se le denominó ironía socrática, la cual queda expresada con su célebre frase: solo sé que no sé nada. Enoida, oti oudenoida. A la vez fue capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento al sostener que el conocimiento es virtud y la ignorancia vicio. ¿Ves? Ya esto, habiendo leído un diálogo al menos, le ponemos mucho más cuerpo, ¿no? Esta afirmación. Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían sabios, aunque él mismo no se consideraba un sabio, aun cuando uno de sus mejores amigos, Querefonte, le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y la pitonisa le contestó que no había ningún griego más sabio que él. ¿Estáis por ahí? Sí. Algo ha pasado con... Sí, estoy mirando, soy yo. Ay, Sí. Ahí recuperé la imagen. Y has escuchado... Esto es muy, muy curioso. Sí, has oído esto último de que un amigo... ¿Me puedes volver a leer? Porque estaba peleando con la imagen. Por favor, disculpa, Iván. Bueno, sobre todo esto tan divertido del final, que es que un amigo le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y la pitonisa, que fijaos, debe ser una medium, le contestó que no había ningún griego más sabio que él. Ah. Y aquí a lo mejor lo que le estaba diciendo el espíritu era que él era el que tenía la condición álmica mejor. Entonces ya estás bien con la pantalla y todo. Sí, ahora sí. Vale, ¿no queréis para descansar un minuto, queréis comentar algo? O... Me hace acordar un poco cuando Jesús, cuando Dios le dice a Jesús que él era el Mesías. mm, Que dice, ay, comenzó a buscar a alguien más sabio que él entre los personajes, porque él buscaba al Mesías también. Mm. Jesús sabía que iba a venir, incluso cuando el Papa José ya se lo iba diciendo que veía algunos indicadores. Él era escéptico en ese sentido, si bien tenía una relación con Dios, pero él cuenta justamente como que buscaba, ¿no? Entre la gente, también así humildemente, ¿no? Mm. Alguien más sabio, como para justamente, bueno, la verdad es, siento yo ahora que la voy descubriendo de a poquito y quizás la verdad personal todavía, pero bueno, ya ilumina, ya, no sé, ya ayuda un montón. Sí, es como que inspira mucho. Siento que inspira o aspiramos, ¿será? Claro, y fíjate qué gracioso porque es el mismo gesto lo que estás contando, porque mira lo que hizo Sócrates. Al escuchar lo sucedido, si es verdad lo que dicen, no, Sócrates dudó del oráculo y comenzó a buscar a alguien más sabio que él entre los personajes más renombrados de la época, pero se dio cuenta de que en realidad creían saber más de lo que realmente sabían. O sea, es el mismo gesto. Lo que pasa es que Sí, Sócrates, con una relación más indirecta, digamos, quizá con su propia conciencia, con la verdad de Dios en el alma, porque no había relación directa con Dios, pero claro, ya Jesús, con el amor de Dios en el alma y recibiendo mucho, pues una relación muy directa y escuchando y siguiendo muchísimo la conciencia, pues es lo que tú dices, ya Jesús supo directamente de Dios que él era el aquel profetizado. claro, les llevó mucho tiempo, él cuenta que les llevó unos cuantos años poder asumirlo. Es muy gracioso en ese video cuando él cuenta el de deseo y responsabilidad. Mm. Sí, sí, él hace los gestos así, no, y da gracias porque todos se ríen de, sí, cómo fue,
muy espontáneo, sí. Y esto de, bueno, creían saber más de lo que realmente sabían, es justamente lo que vimos en el video anterior de mentir, ¿no? Cómo usar lo que se sabe para mentir, Sí, en esa expertez, digamos, sí, arrogante. claro, lo que se ve ahí, lo que aparentemente le hace mostrar a Hipias, sí. O sea, filósofos, poetas y artistas, todos creían tener una gran sabiduría. En cambio, Sócrates era consciente tanto de la ignorancia que le rodeaba como de la suya propia. Esto lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre las cosas. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. A su vez, la virtud es conocimiento, y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. En este sentido, influyó en su discípulo Platón y a través de él en Aristóteles. Aquí no vamos a volver a corregir esto porque ya lo hemos comentado y en el vídeo anterior, como es mucho más fuerte que una cosa simplemente así, ¿no? Porque ya hemos visto lo que dependen las emociones y la lógica entre sí, ¿no? Creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura y por lo tanto pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, a quienes solía responder mediante preguntas. La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. El poder de su oratoria y su facultad de expresión pública eran su fuente para conseguir la atención de las personas. Otro pensador y amigo influenciado por Sócrates fue Antístenes, el fundador de la escuela cínica de filosofía. Sócrates también fue maestro de Aristipo, que fundó la filosofía cirenaica de la experiencia y el placer, de la que surgió la filosofía más elevada de Epicuro. Tanto para los estoicos como el filósofo griego Epicteto, Sócrates representó la personificación y la guía para alcanzar una vida superior. O sea, también para los estoicos, como el Epicteto. Vale, tuvo gran influencia en el pensamiento occidental a través de la obra de Platón, de su discípulo. Aristóteles, discípulo de Platón, señala los dos grandes aportes de Sócrates. Dos cosas, dice, hay que atribuir con justicia a Sócrates. Por un lado, el argumento inductivo y por otro, la definición general. Fíjate, aquí tenéis esa palabra del logoi, el logos, todo eso. Y las otras palabrejas son brutales, raras para mí. Entonces, dialéctica. Fresco de Sócrates del siglo V, ahí que no se ve. Fue el verdadero iniciador de la filosofía, en cuanto que le dio su objetivo primordial, de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. Claro, con toda la deformación que tenemos ahora, con la palabra ciencia y todo eso, pues tenemos un problema. Pero la dialéctica es el método de compartir conocimiento usado principalmente por Platón, inspirado en la mayéutica de Sócrates. Ya veis que esto de mayéutica tiene que ver con esta estrategia de hacer preguntas, método de enseñanza que consiste en hacer descubrir al alumno por medio de preguntas dirigidas nociones que ya tenía él en sí sin saberlo. El alumno ya tiene en sí sin él saberlo. Y esto, fíjate que hace resonar a la gente con lo que vimos de la enseñanza universal, de lo de Jacotot, de cómo el niño ya tiene, pues eso, ya somos un alma, ya tenemos la conexión con la verdad de Dios y pues eso es lo que está ahí resonando detrás. Y El alma sabe. Sí. En un acto de confianza, digamos, más dejar entregar. Sí. Y que fíjate.
No, iba a decir, antes de que llegues a mayéutica, quería decir con respecto ser la ciencia, que, bueno, ahí me tapan los avatares, ser la ciencia que dice, que busca en el interior del ser humano. Yo recuerdo esto, para mí muy sorprendente de la verdad divina, de su carácter científico, en esto de no tener una fe ciega o que realmente una fe basada en hechos, y lo que trata todo el tiempo con las preguntas por el recorrido que hizo hoy con las preguntas es justamente basar en hechos cualquiera de sus afirmaciones, si bien es emocional, pero al mismo tiempo tiene ese marco, o sea, esa estructura, mejor dicho, de lógica que no es un creer por creer, sino que está muy, muy claro. Por eso yo siento que aunque no parezca científico, es tan científico. Porque, claro, es el mismo método, si se quiere, de alguna forma, que te permite discutir, refutar, sostener, hasta dudar en algún momento no como mantener un estado de duda, pero dudar como el espacio de la pregunta, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que es todo lo que más o menos estamos viviendo ahora al experimentar la humildad y Sí, empezar a ver en qué creemos, por qué creemos lo que creemos, como él le hacía recordar hoy ay, no me acuerdo del nombre, Hipias. ay, el Hipias. Claro, de por qué afirmaba lo que afirmaba y le devolvía, es muy interesante. Y esto de que Sí, parece que la ciencia fuera algo separado y que sin embargo no, está al servicio y es una herramienta necesaria inclusive. sí. Pero es que los hechos, los insultan, los hechos interiores, se dice que son subjetivos y entonces ya se les desprecia. Claro, Hasta tal ahora, cual. el materialismo de la ciencia, porque como puedes demostrar para lo que sirve y sirve para cosas físicas, entonces ahí hay un problema. Sí, sí. La dialéctica es el método de compartir conocimiento, bla, 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 inspirado por la mayéutica. Después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Esto le convierte en una figura extraordinaria y decisiva. Representa la reacción contra el relativismo y el subjetivismo sofista. Y es un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Platón adoptó este método en el que, por medio del diálogo y la conversación, se llega al conocimiento. Bueno, aquí teníamos de todas maneras, Ay, privilegio un método al cual denominó así, probablemente evocando a su madre partera, mayéutica, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. La mayéutica fue su más grande mérito, método inductivo, que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Vamos a ver aquí. Método de raciocinio, inducción, que consiste en alcanzar un principio que se deriva, lógicamente, de unos datos o hechos particulares. O sea, aparte de datos o hechos particulares para derivar, lógicamente, principios. Como cuando haces hipótesis. A lo mejor, ¿no? En deducción, método de razonamiento que parte de conceptos generales o principios universales para llegar a conclusiones particulares. Que es un poco lo contrario de inducción. Entonces, claro, en la inducción yo percibo que es lo contrario, o sea, vos desde un lugar de saber, que es la simetría, que es el método que generalmente usamos en la escuela, porque la escuela sabe, es como que entonces los llevas hacia donde vos querés que vayan. Muy, sí, no, muy esto es claro. partir de datos o hechos particulares
para alcanzar un principio, pero eso lo puede realizar uno sin que haya un forzamiento en la escuela ni... O sea, es como Claro, natural. no, no. O sea, fíjate que esto, para aprender sin maestros el lenguaje materno, o sea, la lengua hablada, el niño está haciendo esto todo el rato, derivando emocional, lógicamente, a partir de hechos particulares y datos, alcanza principios, que son los principios de la gramática, por ejemplo. A él nadie le ha explicado lo que es un verbo y lo que es un sustantivo. Eso lo ha absorbido repitiendo palabras, practicando, como decíamos en lo de Jacotot, que vamos a ver más, pues eso, el niño está ahí en medio, no es que haya un maestro explicando, sino que se mete en medio y le oye al papá decir, cierra la ventana, y la mamá dice, cierra la puerta, ah, mira, y ahí cierra y cierra, eso se repite. O sea, que hay verbo, tiene que ver con hacer cosas a lo mejor, y eso lo aprende antes de entender lo que significa la distinción. O sea, fíjate, ¿no? Hechos o Ah, datos claro. Mm. y alcanza principios, y no solo los alcanza, se absorben en el alma. Sin que haya explicaciones. Claro. Y deducción es al revés, partes de los conceptos generales o principios universales. Esto sería ya más quizá lo de la escuela que decías, donde te puedes decir, ahora vamos a aprender una nueva cosa, una nueva asignatura. Entonces ya los niños vuelven a ser tontos al año que viene y ahora les vamos a contar nosotros que sabemos los principios universales de tal cosa para que ellos ya saquen sus conclusiones. Entonces, claro, ahí has cortado. Depende de cómo sean los principios, depende de lo que hagas mucho, pero sí. Pasa que, bueno, todo esto es muy simplificado. Luego tiene muchas más cosas que hay ahí. Es más gráfico también, es más divertido todo, porque es más matemático y más sensible de lo que parece todo esto en el fondo. Como lo que hemos Sí, visto. más vivo, sí, 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 totalmente vivo, siento dinámico, sí, sí. totalmente, sí. Ujú. Entonces, el método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Es decir, tú haces preguntas para que ellos, a través de los hechos particulares que van desplegándose en las respuestas que ellos mismos dan, las preguntas, a través de datos y hechos, ellos mismos llegan a los principios y son los mismos para todos. Pero no se lo impones desde fuera, ¿no? Es algo así. Claro, sí. Ujú. Según él pensaba, el conocimiento y el autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Para Sócrates, este era un método por medio del cual el alma llegaría al conocimiento, una forma de construir conocimiento a partir de resolver preguntas y una forma de analizar la verdad comparando diferentes opiniones. Sócrates creía que el conocimiento se puede construir a partir de opiniones y razonamientos. Usando este método se dio cuenta de que la mayoría de las personas a las que les preguntaba en Atenas opinaban sin saber. Sócrates hacía preguntas y no sabían cómo justificar sus opiniones. Gracias a ello se ganó el apodo de tábano, ya que sus preguntas le parecían molestas a los atenienses. Un tábano aquí es una especie de mosca picuda, o sea, que pica, Ujú. en plan la Sí, avispa, sí. ¿no? Allí también. Ujú. Sí, sí, sí. Muy conocida y temida. Ajá. Sí, Ay, salen a correr. Sí. hay varias especies sí, de estos. No sé en Venezuela si también llamarán. Ah, No, aquí no, así. Aquí son todos zancudos. ah, Todo lo que piquen, zancudo. no. Los tábanos son gordos, son como si fueran moscas grandes, pero con mala leche. Que en vez de chupar como las moscas, pican. Así Se, son los zancudos, pican. se argumenta que Sócrates creía que los ideales pertenecen a un mundo que solo el hombre sabio puede entender. Pero ya veis que esto se da lugar a mucha mala interpretación, haciendo del filósofo el único tipo de persona adecuada para gobernar a otros. Esto resuena con el tema de que
la responsabilidad viene de la condición del alma. La responsabilidad en los roles y en el diálogo de Platón, La República, Sócrates se oponía abiertamente a la democracia que dirigía Atenas durante su vida adulta. Según él, la democracia ateniense no se encontraba a la altura de un gobierno ideal representado por un perfecto régimen dirigido por filósofos. Sin embargo, es posible que el Sócrates de la República de Platón esté coloreado por las propias opiniones de Platón. Que este es el problema según ya los diálogos son más tardíos. El de la República se supone que está escrito bastante después del que hemos leído antes. Durante los últimos años de la vida de Sócrates, Atenas estaba en continuo cambio debido a la agitación política. La democracia fue finalmente derrocada por una junta conocida como los 30 tiranos, dirigida por el pariente de Platón, Critías, que había sido estudiante y amigo de Sócrates. Los tiranos gobernaron durante aproximadamente un año antes de que la democracia ateniense fuera restaurada, momento en el cual declaró una amnistía para todos los acontecimientos recientes. Bueno, o sea, bien. La oposición de Sócrates a la democracia se niega a menudo, y la pregunta es una de las discusiones filosóficas mayores, al intentar determinar exactamente lo que Sócrates creía. El argumento más fuerte de aquellos que afirman que Sócrates no creía realmente en la idea de los reyes filósofos es que la visión no se expresa antes de la República de Platón. Es ampliamente considerada uno de los diálogos medios de Platón y no representativa de las visiones históricas de Sócrates. Creo que esto de medios se refiere a esa cronología que he dicho antes, o sea que primero van diálogos como este de Lipias y luego hay otros intermedios, luego unos que ya escritos casi en la vejez incluso de Platón. Pero se refiere. Es una visión ya más aristocrática, pero ya veis que, bueno, lo que hacía Platón era muy puro, así en ese apariencia, aparentemente. No es, o sea, lo que hacía Sócrates, perdón, era esa estrategia muy pura de vamos a sentir el alma y la verdad. Y esto de dirigir a la gente a que haga o no, o deje de hacer, ya es otro tema. Además, según la apología de Platón, un diálogo temprano de Sócrates, que es ese de apología, Sócrates se negaba a seguir la política convencional. A menudo afirmaba que no podía mirar los asuntos ajenos o decirle a la gente cómo vivir sus vidas cuando todavía no sabía cómo vivir la suya. Él creía que era un filósofo comprometido en la búsqueda de la verdad y no pretendía saberlo completamente todo. La aceptación de Sócrates de su sentencia de muerte después de su condena también puede servir para apoyar esta opinión. A menudo se afirma que gran parte de las tendencias antidemocráticas son de Platón, que nunca fue capaz de superar su disgusto por lo que se le hizo a su maestro. En cualquier caso, es claro que Sócrates pensó que las leyes de los 30 tiranos eran también objetables. Cuando se le llamó para ayudar en la detención de un compañero ateniense, Sócrates se negó y escapó por poco de la muerte, antes de que los tiranos fueran derrocados. Sin embargo, cumplió su deber de servir como pritanis cuando se juzgó a un grupo de generales que presidieron una desastrosa campaña naval. Esto debe ser, pues, que era formar parte del juzgado, parece. Incluso entonces mantuvo una actitud intransigente, siendo uno de los que se negaron a proceder de manera no respaldada por las leyes, a pesar de la intensa presión. A juzgar por sus acciones, consideró las leyes de los 30 tiranos menos legítimas que el Senado democrático que lo condenó a muerte. O sea que fijaros, por eso también tiene ese sentido bonito el haber accedido a la muerte ahí. Parece que consideraba las leyes de la democracia que le mató, por lo menos más legítimas que esas. El aparente respeto de Sócrates por la democracia es uno de los temas enfatizados en la obra del 2008 de un tal Irving. Esto creo que significa Sócrates aprueba, algo así. Irving sostiene que fue debido a su lealtad a la democracia ateniense
Debido a eso, Sócrates estuvo dispuesto a aceptar el veredicto de sus conciudadanos. Como dice Irving, durante un tiempo de guerra y gran revuelo social e intelectual, Sócrates se sintió obligado a expresar sus puntos de vista abiertamente sin importarle las consecuencias, por lo que hoy se le recuerda no solo por su ingenio agudo y su alto nivel ético, sino también por su lealtad al punto de vista de que en una democracia la mejor manera de que un hombre se sirva a sí mismo, a sus amigos y a su ciudad, incluso durante tiempos de guerra, es ser leal y hablar públicamente de la verdad. Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Conocemos en parte sus ideas desde los testimonios de sus discípulos, como hemos visto antes. Tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Todo lo que se sabe con certeza sobre sus enseñanzas se extrae de la obra de Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro y que describió a Sócrates escondiéndose detrás de una irónica profesión de ignorancia conocida como ironía socrática, con gran ingenio y agudeza mental. Además de sus discípulos, tuvo otros oyentes y discípulos que pueden recordarse: Euclides de Megara, Fedón de Elis, Esquines de Esfeto. Bueno, y aquí viene lo de las fuentes, un poco más detallado, lo de Aristófanes, que lo ridiculiza a Sócrates, lo coloca en el lugar de los sofistas. Luego los diálogos de Platón, lo más importante, el Genofonte, que contiene errores históricos y geográficos, y las menciones de Aristóteles en todas sus obras, que no lo conoció personalmente, directamente, pero tradicionalmente se considera que su recuento es el más objetivo, porque es un discípulo de Platón, Aristóteles. Y entonces aquí detallan un poco más las obras, la obra de Aristófanes un poco, Platón, da forma al personaje, no sé qué, Genofonte, aquí detallan eso, Sócrates en el arte, bla, 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 esculturas. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis? ¿Ha pasado algo con Claudia? Ay, sí, No, estoy acá. Bueno, muy divertido. Low battery. Baja Y lo que batería. vimos, ¿Quién dice baja batería en inglés? low battery, no sé. ¿Ana? No, yo estoy conectada. Ah, ya sé qué pasa. Ah, Low, ya me asusté cuando dijo no. yo creía que era un espíritu, era Sócrates. Sí, yo dije, cuando dijo no, yo dije, ¡au! Sí. Hablando en inglés de Jacobs y no sé qué. Oh. Sí. Low. Este es lo que ha dicho el señor ahora. Low. Low. No, a ver, decía Iván, sentía un poco, porque ya habíamos visto que estábamos viendo cuando dijiste, y acá vemos un poco de política también, cuando lo matan. Sócrates hizo política sin hacer política, pero porque estuvimos viendo que todo tiene que ver con todo, y que esta cuestión de la verdad, justamente en todo, en los gobiernos, es como que, no sé, a ver cómo puedo explicar, como que a sabiendas de la verdad, que ahí está la influencia de los desencarnados, digamos, que se percibe, que están conociendo, es muy certero lo que explica Sócrates. El que sabe puede escoger, o sea, un alma que sabe y él habla en armonía con la verdad y el amor, escoge el bien, digamos. Pero también está el que al mismo tiempo tiene el conocimiento de la verdad y escoge usarla en desarmonía. Por eso es que yo percibo que en la política, que es lo que nos pasa, ¿no? Como nosotros estamos edificando nuestros gobiernos en la tierra humana, digamos así, la versión humana de poder, que es totalmente opuesta a la de Dios. Siento que por eso él dice a la política convencional, y en la palabra convencional reconozco esto que conocemos como lo clásico en política para nosotros, que por eso él rehuye, porque obviamente que es un poder basado en la desarmonía, en adicciones, que Jesús nos muestra cómo funciona,
que es un alma que está, digamos, en un estado, en una condición desarmónica, pero que al mismo tiempo necesita poder, y después están las otras almas que creen que pueden obtener algo a cambio, y ahí estamos todos, ¿no?, en la pirámide. Sí, y para que no sientan los miedos ni uno ni otro. Claro. Percibo yo que Sócrates, por eso, no es que era una cuestión, por decir, de desprecio, sino un reconocimiento que era un sitio en el que se estaba jugando esa lógica, esa dinámica, por lo tanto es como que no le interesó entrar. Él, con hacer pública la verdad era suficiente, siento yo, ¿no? Como poner la verdad al servicio y ya cada uno haga su proceso, Exacto. por decir. Sí. En dar ejemplo de humildad, en ese sentido, Claro. de no tener miedo a sentir la propia confusión, sí. Sí, porque vimos que todo es político, de alguna forma. Jesús también termina en medio de en ese escenario, digamos, de esa circunstancia políticamente correcta o incorrecta, pero al no estar la verdad ahí es como que es una falacia, o sea, no es esta la verdad, no es lo que realmente está pasando, sí. Ujú. Sí, ¿no? Y que se está dando ejemplo de no escuchar la certeza interna, no ser fiel a uno mismo y a lo que se siente y a lo que se cree, más dentro, más al interior, y por eso Sócrates pues apunta al interior, igual que cualquier historia que estamos viendo, claro, de la condición del alma. Exacto, todo el tiempo. Bueno, pues ya lo podemos. Si queréis comentar más cosas, ya nos hemos dado una palicilla hoy también, pero... Muy bueno. Ujú. Me ayudó muchísimo. Sí, está curioso A darme cuenta de mi fachada, de mis cosas. Muy, muy bueno, fascinante. Y como dices tú, bueno, con la base de la verdad y el amor divino, todos los temas cobran otro matiz, otra profundidad. Excelente, excelente. Bueno, pues, pues si quieres despídete ya o comenta algo, Claudia, del amado público. Despedimos. ¿Qué os parece? Sí, sí, bueno, yo deseo, bueno, siempre digo deseo, involucro a otros, son impuros mis deseos. Deseo que sí, por ahí salir de esta seriedad adulta que nos enfrasca mucho y atrevernos a jugar un poco con estos temas así, un poco lo que siente Ana, siento yo con las matemáticas. Y que me gusta y disfruto. Sí, va. Muchas gracias. Sí, pues gracias. Y nada, pues tú quieres decirles algo también, Ana, a tus fans. Bueno, realmente lo que estaba comentando, que lo que pensábamos, bueno, yo no era que había leído mucho de Sócrates, era un filósofo, un ser, un hombre que fue más allá de filosofar, sino que fue a la profundidad del ser, que es lo que cuenta. Y ahí su legado. Sí, sí, por eso deja huella. Deja huella. Porque es sí, resonar ahí en la humildad y en la verdad, a poco que lo hagas, pues ya todas las heridas se ven por todos lados. ¿Vale? Ese es el... Bueno, pues dejo de grabar. Pues gracias y hasta el siguiente. Amén. Chao.